Hola nuevamente, continuamos con nuestra clase número 4 de la materia implantación y mantenimiento de sistemas. En este video tenemos la segunda parte de la clase, es decir, la parte práctica. Y de lo que se trata es de dos cosas. Vamos a llevar a cabo un proceso de migración de datos y posteriormente vamos a crear un origen de datos ODBC. Les comento qué es lo que estamos buscando al realizar esto. Bueno, vamos a implantar una aplicación web. En este caso nuestro ejemplo se va a basar en una tienda de libros online, es decir, que trabaje en internet, y para lo cual pues bueno, tenemos una base de datos de más de 4000 títulos, más de 4000 libros. Entonces en esta práctica vamos a hacer eso. Esa base de datos la vamos a migrar a SQL Server y posteriormente vamos a crear el origen de datos que nos va a servir para que nuestra aplicación web se conecte a la base de datos. Este sería el objetivo de esta práctica. Es el entregable número 3, tiene un valor del 4% de la calificación final y como de costumbre se va a entregar en un archivo de Word en donde vamos a vaciar las capturas de pantalla de ambos procesos, tanto de la migración de datos que se hace con un asistente y también como la creación del origen de datos que bueno, también se hace con un asistente. A continuación les voy a describir cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que ustedes lo repliquen en sus propios equipos. Comenzamos nuestra práctica número 3 definiendo los términos y condiciones para el trabajo que ustedes van a entregar, ¿no? Es decir, el entregable número 3. Esta práctica pues de lo que se trata es que pues manejemos la capa de datos, lo que también definimos como el backend. Pues vamos a manejarlo a través de dos actividades propiamente que vamos a hacer, ¿no? Primero, con el objetivo de que tengamos una base de datos disponible para que después accesemos a ella a través de una aplicación web, pues vamos a traernos unos datos que tenemos en Microsoft Access, los vamos a tomar de ahí de Access y los vamos a migrar a la base de datos que es SQL Server, ¿no? Para que pues esta base de datos sea la que maneje la información de nuestro aplicativo web. Y posteriormente pues bueno, ya que tengamos la base de datos en SQL Server, vamos a crearle a esa base de datos un ODBC, es decir, un data source, también una fuente de datos, de tal manera pues para que a la aplicación web le sea más fácil accesar a los datos a través de esta interfaz que nos va a permitir la conectividad entre aplicación y entre base. Ese sería el objetivo de la práctica. Pues bueno, esto va a generar un trabajo que me van a dar ustedes en Microsoft Word. Lo que hay que hacer es que pues en cada paso del proceso pues ustedes vayan tomando la evidencia a través de capturas de pantalla y pues bueno, esas capturas de pantalla las pongan en un archivo de Microsoft Word y que junto con una carátula que le agregan al archivo de Word el desarrollo que serían las pantallas junto con pues una breve explicación de qué se va haciendo en cada paso y las conclusiones de lo que ustedes aprendieron en esta práctica, pues sería lo que tienen que entregar, ¿no? Y pues bueno, esto va a tener el 4% de la calificación final, lo que equivale a 4 décimas de punto de la calificación final, obviamente. Y pues bueno, el plazo es para entregar esto, pues ahorita es sábado 13 de febrero, sería el próximo viernes que estamos a 19 de febrero del 2021 al final del día, 23:59 horas. Iniciamos con lo que es nuestra práctica de migración de datos. Para empezar, pues les explico que aquí tenemos una base de datos. Si vemos aquí en la parte de arriba del título, tenemos una en el disco duro C, en una carpeta que se llama migración, un archivo que se llama librería.mdb. Este es un archivo del programa Microsoft Access, que es una base de datos pues muy rústica,
y el objetivo es pasar estos datos que tenemos a SQL Server. Dentro de lo que es esta base de datos se tienen dos tablas. Se tiene la tabla colecciones y se tiene la tabla libros. Vamos a ver los datos que vamos a migrar. Si abrimos la tabla colecciones, pues nos da información acerca de lo que son las líneas de los libros, ¿no? Los diferentes temas en los que están agrupados los libros. Por ejemplo, filosofía y historia. Entonces esta tabla nada más va a tener 47 registros, ¿no? Correspondiente a 47 colecciones que maneja esta librería en línea. Cada colección tiene un número de identificación y un nombre. Entonces esta es una tabla muy pequeña que vamos a migrar, y la tabla más importante es la tabla de libros. Si la abrimos, pues vemos ahí ya lo que son nuestros libros. Vemos que al final tiene 4.645 registros, o sea que son más de 4.500 libros. Y pues estos libros tienen la siguiente información: tienen un código que es el identificador para ese libro, tienen el nombre del libro, el autor, tienen la clave de la colección a la que pertenecen, tienen una clave bibliotecaria, un costo y una existencia, porque pues estamos hablando de venta de libros. Entonces pues bueno, este es un inventario que se tiene de estos libros. Bueno, entonces este archivo de lo que se va a tratar es de llevarlo a SQL Server, y pues que no se tarde mucho, ¿no? Porque pues imagínense, si se tuviera que empezar desde cero y capturar estos 4.645 registros, pues sería algo muy largo, ¿no? Capturarlos a mano. Entonces de lo que se trata es de que lo hagamos en automático a través de un proceso de migración y que no nos consuma mucho tiempo. Pues bueno, esta es la información que vamos a migrar. Vamos a pasar a SQL Server para que desde SQL Server importemos este archivo que se llama librería.mdb. Ya tenemos aquí el SQL Server y bueno, estamos entrando a este programa que se llama Management Studio. Recuerden que hay dos maneras de loguearse aquí en el Management Studios: una autenticación por Windows y una autenticación por SQL Server. Nosotros escogimos autenticación por Windows porque es como si estuviéramos trabajando directamente en el servidor que contiene la base de datos. Cuando se va a trabajar de manera remota, es decir, la base de datos está en algún otro lado y nos estamos conectando remotamente a través de un cliente, bueno, este cliente que es el Management Studios, entonces escogeríamos la opción SQL Server, autenticación por SQL Server. Pero bueno, ahorita no es el caso, es como si estuviéramos trabajando localmente y escogimos la opción Windows Authentication. Pues ya que estamos aquí, bueno, para empezar a trabajar le vamos a aplicar aquí donde dice New Query para que nos abra un lienzo desde donde vamos a estar operando nuestra base de datos, donde le vamos a dar los comandos pues con los cuales vamos a manejar a la base de datos. Bueno, ahí ya debe de estar abriendo y aquí ya nos abrió el lienzo, ¿no? Entonces si se fijan en la parte de acá arriba a la izquierda, aquí donde dice Master, este es un combo y bueno, nos está indicando en qué base de datos estamos ubicados, porque en una instancia de base de datos podemos tener múltiples bases de datos. Nosotros vamos a trabajar ahora con nuestro ejemplo, que es una base de datos que contenga un catálogo de libros. Son más de 4.000 títulos que vamos a tener visibles desde una aplicación web. Entonces, para ello vamos a crear una base de datos especial a la cual le vamos a poner librería online. Así, ese nombre le vamos a poner librería online. Entonces, como todavía no existe, vamos a crearla. Le damos el comando para crear esta base de datos, le ponemos create database y le ponemos libros online. No le ponemos librería, le ponemos libros online hacia nuestra base de datos.
y pues le ponemos punto y coma para terminar la instrucción y vamos a seleccionar y ejecutar. Vean que hay un botón que se llama execute, o también con la tecla F5 pues podemos ejecutarlo. Entonces le vamos a dar como tal execute, y con esto se va a crear dentro de esta instancia de base de datos, se va a crear lo que es esa base de datos, libros online. Entonces, si nos fijamos aquí en la parte izquierda de la pantalla donde tenemos el Object Explorer, vamos a expandir donde dice databases. Por ahí ya nos debe de aparecer nuestra base de datos que se llama libros online. Checamos si no aparece, esto es porque no se ha refrescado la información. Entonces le vamos a dar F5 para que se refresque la información. Le damos un F5 y ahí ya debe de aparecer. De hecho aquí ya lo vemos. Tenemos ya nuestra base de datos que se llama libros online, que es con la que vamos a trabajar en nuestro sitio web que vamos a implantar en esta materia. Pues bueno, ya está la base de datos, pero pues bueno, está ahorita vacía. Ahora bien, si se fijan, como segundo paso, tenemos que estamos usando la base de datos master. Ahora queremos cambiar a la base de datos que acabamos de crear, por lo tanto le damos use y le damos libros online, libros. De hecho ahí ya nos las sugiere, y con esta instrucción use y el nombre de la base de datos le estamos diciendo que nos vamos a enfocar en el uso de esa base de datos. Vean que aquí arriba a la izquierda en el combo de la base de datos actual pues ya nos muestra libros online. Bien, ahora la base de datos está vacía. De lo que se trata es de traernos los datos que tenemos en Access, que es la tabla de libros que tiene más de 4600 libros, pues nos los vamos a traer y la vamos a dejar aquí en esta base de datos disponible, con la cual pues ya vamos a estar trabajando. Esto lo vamos a hacer con un asistente. Vamos a entrar al asistente de importación de base de datos, le vamos a especificar un origen que es Access, le vamos a especificar un destino que es SQL Server, y dentro del contenido de las tablas de Access, que son dos, la de colecciones y la de libros, pues nos las vamos a importar y se tiene que traer todos los datos, que son miles de libros, se los tiene que traer en segundos, ¿no? Y nos los tiene que dejar disponibles para que ya los tengamos aquí en esta base de datos. Ese es el proceso que vamos a hacer, y pues vamos a darle inicio utilizando el asistente a este proceso de migración o de importación de datos.
Bueno, pues acabamos de concluir nuestro proceso de migración de datos hacia SQL Server y desde el archivo de Access nos trajimos más de 4500 títulos de libro. Nada más queda pues revisar que esto se haya efectuado de manera correcta, así que para confirmar le vamos a dar un select a la tabla de colecciones y un select a la tabla de libros. Entonces vamos primero con la de colecciones, que es la que tiene menos información. Le damos select asterisco from colecciones, de hecho ahí ya nos muestra una sugerencia. Seleccionamos este select y ejecutamos con F5 y pues ahí vemos que nos da la información de esa tabla, ¿no? La clave de la colección junto con el campo nombre de esa colección. Para que sea más rápido de revisión le damos un select count. Esto es para que lleve la cuenta de cuántos registros. Count asterisco from colecciones. Ahí nos las da como sugerencia, ponemos punto y coma y nada más seleccionamos esa instrucción, ¿no? El select count y le damos execute y pues ahí nos dice que son 47 registros, ¿no? Por lo tanto pues la tabla está correcta. Ahora nos vamos con la tabla de libros, que es la que tiene la mayoría de la información. Le damos select asterisco from libros, ahí nos la sugiere, por lo tanto la tomamos y seleccionamos esta instrucción para ejecutarla. Vemos que nos da la tabla de libros ya migrada con los campos código del libro, el título que es el nombre del libro, el autor de ese libro, la clave de la colección a la que pertenece, la clave bibliotecaria, el costo en pesos de ese libro y la existencia, ¿no? Porque pues en sí es un inventario de libros. Para ver más rápido cuántos registros tiene esta tabla, le damos también un select count asterisco from libros, ahí ya nos lo sugiere, seleccionamos este select y ejecutamos y ahí nos dice que tenemos 4645 registros, con lo que pues podemos notar que está correcto y con esto confirmamos que es correcto nuestro proceso de migración de datos o de importación. Hasta aquí terminamos la primera parte de la práctica. La segunda parte consiste en crear un origen de datos llamado ODBC. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a grosso modo les platico que vamos a entrar en el botón de inicio y vamos a escribir ODBC. Aquí nos van a dar dos tipos de ODBC, tenemos el de 32 y el de 64 bits. Vamos a escoger el último, que es el de 64 bits, y vamos a entrar ahí. Nos vamos a ir a DCN de sistema y también vamos a iniciar un asistente, ¿no? Como ya tenemos esta base de datos hecha, desde el ODBC vamos a vincular este objeto hacia la base de datos y finalmente, pues bueno, cuando le demos un nombre que se va a llamar ODBC-DB librería, va a quedar grabado ese objeto de conexión a base de datos. Este nos va a servir para cuando queramos consultar información desde una página web, que en este caso sería ya una aplicación web, vamos a usar este objeto de conexión a la base de datos. Vamos a probarlo dándole un check a la conexión y si nos dice que todo esté correcto, pues hasta ahí vamos a terminar nuestra práctica y considerando que esto nos va a servir para acceder a los datos desde una página web. Bueno, pues vamos a ver cómo se realiza este proceso de creación del origen de datos ODBC.